Bienvenidos. Hoy hablaremos sobre la Guerra de Corea, un conflicto que marcó el inicio de la Guerra Fría en Asia. Antecedentes históricos. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Corea había sido ocupada por Japón desde 1910. Al finalizar la guerra en 1945, la península de Corea fue dividida en dos zonas de ocupación, la norte, controlada por la Unión Soviética, y la sur, por Estados Unidos. En 1948, se establecieron dos gobiernos, la República Popular Democrática de Corea en el norte, liderada por Kim Il-sung, y la República de Corea en el sur, bajo Syngman Rhee. Inicio del conflicto. El 25 de junio de 1950, las fuerzas de Corea del Norte, equipadas y entrenadas por la Unión Soviética, lanzaron una invasión sorpresa contra Corea del Sur, cruzando el paralelo 38. La invasión causó pánico y una masiva huida de refugiados surcoreanos hacia el sur, mientras las fuerzas norcoreanas avanzaban rápidamente hacia Seúl. Intervención internacional. La comunidad internacional reaccionó rápidamente. El Consejo de Seguridad de la ONU, en ausencia de la Unión Soviética, aprobó una resolución para asistir a Corea del Sur. Las fuerzas de la ONU, lideradas por Estados Unidos y comandadas por el general Douglas MacArthur, lanzaron una contraofensiva decisiva en Incheon en septiembre de 1950, recapturando Seúl y empujando a las fuerzas norcoreanas hacia el norte. La guerra se intensifica cuando las fuerzas de la ONU se acercaron al río Yalu, la frontera con China. El gobierno chino intervino masivamente en octubre de 1950. Cientos de miles de soldados chinos cruzaron la frontera para apoyar a Corea del Norte, empujando a las fuerzas de la ONU hacia el sur. Los combates fueron extremadamente duros y se desarrollaron en condiciones invernales severas. Las fuerzas de la ONU sufrieron grandes bajas en batallas como la de Chosin Reservoir. Estancamiento y armisticio. La guerra se estancó cerca del paralelo 38, con una línea de frente que se movía poco y combates continuos a lo largo de esta zona. Ambos bandos sufrieron grandes bajas en combates prolongados y feroces. Las negociaciones de paz comenzaron en julio de 1951 y se prolongaron durante 2 años. Finalmente, el 27 de julio de 1953, se firmó un armisticio en Panmunjom, estableciendo una zona desmilitarizada, DMZ, que aún existe hoy en día. Consecuencias. La Guerra de Corea dejó la península dividida y devastada. Se estima que más de 2.5 millones de personas murieron, incluidos muchos civiles. La zona desmilitarizada sigue siendo una de las fronteras más tensas del mundo. Aunque se firmó un armisticio, no se ha firmado un tratado de paz formal, lo que significa que técnicamente, las dos Coreas siguen en estado de guerra. Conclusión. La Guerra de Corea fue uno de los primeros conflictos más importantes de la Guerra Fría. Su efecto sigue presente en la península coreana. Espero que este video les haya ayudado a entender este capítulo de la historia.